Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos tener salud este día para estar con ustedes. Y también estamos comenzando el año nuevo de 2021, donde han venido muchos cambios y vendrán muchos más. Pero quisiera continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Vamos a estar estudiando cómo Jesucristo tiene poder para levantar a los muertos. Y yo sé que estamos pasando unos días donde tal vez estamos cuestionando por qué ya no vemos estos milagros. Pero hermano, hermana, hay una cosa que tenemos que siempre tener en mente, y es que Dios es Dios y Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que ha cambiado somos nosotros, y la iglesia ha perdido su poder, la autoridad sobre las enfermedades, sobre las posesiones de demonios. Ha perdido tanto porque nuestra fe ha menguado. Nosotros tenemos que siempre estar en ese lugar donde no le ponemos la culpa a Dios o probar a Dios, porque Él está ahí. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros y cómo estamos caminando nosotros con Él? Bueno, vamos a dar comienzo. Es un tópico difícil, pero necesitaba exponerlo. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio hoy. Es en el Evangelio de Juan. Vamos a dar comienzo al capítulo 11 de San Juan. Voy a leer del versículo 1 al 2. Dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Amén. Padre Celestial, venimos delante de ti este día pidiéndote que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros porque los hemos alejado de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu misericordia, tu gracia sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra iglesia. Ayúdanos, Padre, en este día para poder recibir de esta palabra, Señor, porque no es nuestra palabra, sino que es tu palabra que tú has dejado escrita para nosotros. Ayúdanos a aumentar nuestra fe en ella, a creer las promesas que están en ella, y que la palabra nos lave de cualquier pecado. Necesitamos más de ti, Señor Jesús. Necesitamos más y más de la llenura de tu Espíritu Santo. Ponemos este servicio en tus manos. Líbranos de mal, de error, de cualquier espíritu, doctrina equivocada. En el nombre poderoso de Jesucristo pedimos esto, Señor. Amén y amén. Como acabamos de leer, hermanos, el capítulo 11 empieza dando un trasfondo de los eventos que van a permitir a Jesucristo que haga uno de sus milagros más comentados, o que nosotros todos hemos escuchado a través, no importa de qué religión somos, hasta la gente que no es de la fe ha escuchado este milagro de Lázaro. Entonces vamos a escudriñar estos versículos, y en el versículo 1 y 2 aquí nos dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Entonces aquí en Juan está dando esta introducción a estos tres familiares, son un hermano y dos hermanas. Y vamos a ver una escritura que nos da un poco más de quiénes son. Vamos por favor a Lucas 10, donde nos habla un poco más de ellos. Creo que en Lucas 10 recibimos una introducción que cómo es que Jesús llegó a conocer a esta familia. Y no nos da el apellido, la palabra de Dios, pero sí nos da los nombres de María y Marta, que son hermanas de Lázaro. Versículo 38, Lucas 10, dice así:
Aconteció que yendo de camino entre una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces aquí en Lucas 10 nos explica que Jesucristo estaba caminando entre aldeas, y eso es lo que él hacía cuando él estaba ministrando, predicando, enseñando, haciendo las buenas obras como siervo de Dios. Caminaba de aldea en aldea, y la aldea que aquí menciona en 10:38 es esa aldea de Betania. Es una aldea que está al lado próximo o junto a el Monte de los Olivos, queriendo decir, cuando uno sale de Betania, una de las salidas de esa ciudad, de esa aldea, es llegar al Monte de los Olivos. Jesucristo acostumbraba a venir de ese lado cuando él venía de otras partes de Israel o de la tierra de los judíos, cuando venía de Jericó o venía del mar de Galilea. Él siempre venía del río Jordán. Él venía de es caminando de donde nace el sol. Entonces el sol siempre nace del oriente y se mueve hacia al occidente. Entonces Jesucristo caminaba frecuentemente cada vez que bajaba al mar de Galilea o al río Jordán o cerca de las ciudades de Jericó. Venía de esta dirección, venía a Betania, llegaba al Monte de los Olivos y después bajaba al Valle del Cedrón y subía hacia el explanado donde estaba el templo, y entraba por esa puerta que platicamos la semana pasada, la puerta hermosa o la puerta dorada, como es conocida hoy por los palestinos o hoy los arqueológicos. Y esa de entrada era la de entrada donde él entraba hacia el templo, donde estaban la corte de las mujeres, la corte de los gentiles. Entonces a esos atrios, en esa área, para él de entrar allí, tenía que venir de esa dirección, de oriente a occidente, dándole la espalda al sol. Entonces así el sol no estaba pegándole a sus ojos. Bueno, él venía por esta aldea, y aquí nos dice en esta escritura que allí una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces creo que esta es una de las primeras visitas que él hace. Versículo 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Noten ahí lo que está sucediendo. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te ha cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, como cualquier hermanas naturales, está Marta haciendo quehaceres y hace la pregunta: ¿por qué María no me ayuda? Ha llegado Jesucristo a su casa, en esa aldea Betania, está con sus discípulos, y María no parece que está preocupada por servirles, queriendo decir traerles alimentos o bebidas. Pero lo que hace María es se sienta a sus pies, y la razón es porque María tiene una necesidad. Y como hemos hablado antes, cuando Jesucristo hace su llamado, que venid a mí los que están cansados, agobiados del pecado. María, me imagino, y yo puedo decir basado en lo que dicen las escrituras, que ella estaba de gran necesidad espiritual, y por eso ella se postraba a los pies de Jesús, como dice aquí. Versículo 10:41, Lucas, dice así: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces aquí Jesucristo está diciendo algo que es de mucha verdad y de mucha bendición para nosotros, hermano o hermana. Es más importante que el discípulo de Cristo esté siempre buscando el rostro de Cristo, buscando escuchar su voz a través de las Escrituras o en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé revelación de qué es lo que Cristo quiere para nosotros, qué es lo que Cristo quiere para la iglesia.
Eso es mucho más mejor que estar ocupado en quehaceres y otras cosas que muchas veces les damos otro lugar más alto en la iglesia. Muchas veces alguien dice, necesito servir y están prestos y listos para estar a la puerta o para estar en la música o para ayudar con el audio o el video, cosas que sí son necesarias en la iglesia, pero lo que quiero que veamos aquí en estas escrituras es que Marta y María, al conocer a Jesucristo, cuando Él llega a conocerlas, Él les dice que es lo más importante y es escuchar la voz. Dice aquí, María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada, porque Marta se preocupaba con muchos quehaceres, pero su hermana se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Entonces, lo que quiero decir esto, hermano o hermana, si alguno de ustedes está en un ministerio o busca tener un ministerio, podemos hacer todo eso. Podemos participar en la música, podemos estar a la puerta, podemos ser ujier, podemos estar en las cosas técnicas de las redes sociales, pero no cambiemos el tiempo y digamos, porque estoy haciendo esto, ahora no tengo tiempo para leer la palabra de Dios o buscar de Él y escuchar su voz. Lo más importante, la mejor parte, dice aquí Jesucristo, la buena parte, es oír la palabra de Cristo. Bueno, esa es la manera que yo digo se conocieron, se empezaron a conocer Jesucristo con María y Marta. Vamos a ir a Lucas 7. En Lucas 7 hay un evento que sucede que conecta con el versículo 2 de Juan 11. Vamos a leer rápidamente aquí el versículo 11:2 que dice, en paréntesis, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Aquí en este libro de Juan nos está diciendo que María tiene ese lugar o esa fama que ella ungió al Señor con perfume y también enjugó los pies con sus cabellos. En Lucas 7:36, regresando a esa escritura, vemos el evento que sucede en esta aldea de Betania. Versículo 7:36 de Lucas, dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37. Y entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con las lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La escritura aquí en Lucas 7 no nos dice que esta es María, pero si vemos los eventos de Lucas 7 y los conectamos con Juan 11:2, vemos el paralelo y casi es exacto. Más después en Juan vamos a ver una escritura donde nos habla de este fariseo que invita a Jesús que coma con él. Su nombre es Simón el leproso, que también tiene una conexión, y tal vez los que gustan indagar más van a ver que tiene una conexión con Judas Iscariote. Pero lo que quisiera que veamos aquí es que cuando Juan introduce a María y Marta, introduce ese versículo 2 que nos dice quién era María. Y la razón es porque María era una pecadora que necesitaba a Jesucristo. Y cuando ella tiene ese encuentro con Jesucristo, ella viene y lo atiende de una manera que demuestra amor. Está demostrando su amor con acciones. Se postra a sus pies, toma un perfume muy caro y lo derrama. Y también dice que enjugaba con sus cabellos sus pies y los besaba. Esa es adoración. Está haciendo ella su cuerpo como un sacrificio. Ella se está humillando delante de la gente que la ve
cualquier hombre o mujer que veía esta acción de una mujer que está haciendo esto con un hombre, podía decir, esta mujer se está entregando completamente a este varón. Y este varón sabemos que es el varón perfecto, que es Jesucristo. Pero esta es la manera que ella, de el gran amor que ella tuvo por Jesucristo, demostró. Y por eso cuando vimos en Lucas 10, que más después Jesucristo está hablando en esa casa, en esa aldea, en Betania, ella está ahí, lista para recibir la palabra de Dios. Pero es María la que hace este acto de adoración, que es algo que está involucrando sus emociones, su mente, su voluntad, que es el alma, y también su cuerpo. Ella está usando los dos componentes. Y claro, el que se mueve en el cuerpo de María para hacer todo esto es el Espíritu Santo. Entonces ahí están los tres componentes de lo humano: espíritu, alma y cuerpo, y ella demuestra adoración. Y la adoración siempre se demuestra con esos tres elementos, queriendo decir la plenitud del ser trinio, que es el humano. Vamos a regresar a Juan 11:3. Juan 11:3 dice así, vamos a leer del 3 al 5. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces Jesucristo no está en la aldea de Betania, está lejos. Y como vimos en el capítulo 10 de Juan, él había tenido tanto reto y desafío en el templo con los fariseos y los oficiales de los judíos, que él se había retirado porque querían matarlo. Entonces, mientras Jesucristo está esperando que venga la Pascua o venga la hora donde él tiene que entregar su vida, llega esta noticia. Y dice aquí, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el que ama al Señor es Lázaro. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y ahí un versículo muy, muy bello, porque nos dice que esta familia que Jesucristo acostumbraba a estar con ellos, los amaba. Entonces, si Él los amaba, ¿cómo Él va a permitir que algo mal les suceda mientras Él está aquí en la tierra caminando y haciendo milagros? Porque tenemos que ver esto en el contexto, que Él estaba en la tierra caminando, estaba en los días de su vida o de su generación. Entonces, si los amaba, Él estaba allí listo para hacer lo que ellos necesitaban. Entonces, en el versículo 4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y aquí vemos que la providencia o la voluntad de Dios es más soberana que la de nosotros y más alta. Nosotros a veces no conocemos los pensamientos de Dios. Y Jesucristo sí sabía los pensamientos de Dios Padre, y era que Lázaro se enfermara, pero era porque Él iba a hacer algo, una acción basada por esa causa, por esa enfermedad, iba a producir un efecto. Y vamos a ver ese efecto después. Pero lo que me impactó aquí, cuando dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es una de las cosas que conocemos nosotros de Jesucristo, que Él levantaba a los muertos. Pero tal vez, no sé si alguna vez han meditado que Jesucristo no es el único que hizo esta clase de milagro en el pueblo de los judíos, sino que también en el Antiguo Testamento hubieron dos profetas que estaban tan sumergidos en el Espíritu, porque el Espíritu Santo dice que venía sobre ellos. Entonces estaban llenos de poder y hacían milagros. Uno de ellos es Elías. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, y ahí vamos a ver cómo Elías hace un milagro. Y lo que quiero que vean es lo que dice Jesucristo, que
la enfermedad no era para muerte. Y lo mismo estaba pasando aquí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Es casi lo mismo, que es que ha sucedido algo malo, algo que trae tristeza, algo que trae dolor. Pero Dios tiene un propósito en permitir que esto suceda. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando viene este gran dolor, este evento tan triste a esta madre, en Primera de Reyes 17, versículo 17. Leamos, dice así. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, queriendo decir, perdió su respirar, ya no podía respirar el niño. Versículo 18 dice, y ella dijo a Elías, que es la ama de la casa, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis inequidades y para hacer morir a mi hijo? Queriendo decir, has venido a mi casa, Elías, para traer juicio sobre mi vida porque yo he cometido pecados, mis inequidades es lo que está diciendo, y ahora este juicio es que muera mi hijo. Muchas veces nosotros tal vez meditamos y decimos, ¿por qué no sucede esto? Y pensamos que es porque esta calamidad o esta muerte en la familia es por algo malo. Y lo que vamos a ver aquí es que no necesariamente es lo mismo que dijo Jesucristo en Juan 11:4, que muchas veces es para que Dios sea glorificado. Versículo 19 dice así. Él le dijo, Elías, el profeta, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama. Versículo 20. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Aquí podemos ver que Elías no tenía la revelación o el conocimiento y sabiduría que Cristo tenía con las hermanas de Lázaro. Pero aquí está un poco confundido Elías y dice, ¿por qué la has afligido? Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y aquí está la fe de Elías, ¿verdad? Obrando. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego, noten aquí que él ruega, le suplica, que te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y aquí le está diciendo que venga otra vez su alma, que ha dejado este cuerpo vacío. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Versículo 23. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Aquí vemos que Elías y la mujer, los dos, no sabían por qué estaba pasando esto. Pero lo que sí vemos es que la fe de Elías y él siendo ungido con el Espíritu Santo, lleno de poder, él hizo este milagro a través de la oración. Hoy día creo que nosotros podemos compararnos a Elías muchas veces, y Santiago lo hace en el capítulo 5 también, que nosotros somos como él. Pero hoy día, para ser más exactos, hermano o hermana, ¿cuántos de nosotros podemos decir que hemos hecho acuerdo la santificación que hizo Elías? Que dejó su vida secular para solo servirle a Dios y ser un profeta. Queriendo decir, solo para buscar el rostro de Dios y hacer las obras de Dios. Creo que hoy día estamos en un tiempo donde todos nosotros queremos tal vez continuar haciendo nuestra vida secular y las cosas que vienen con esa vida secular, y a la misma vez ser espiritual y hacer las cosas que pensamos que agradan a Dios. Pero Elías no funcionaba de esa manera. Él era una entrega plena, completa, 100%, toda su vida. Como dice Jesucristo en uno de los versículos, el que quiere seguirme a mí perderá su vida. Muchas veces nosotros no hemos llegado a ese lugar.
Y la razón que traigo esto en mente es porque ya no vemos muchos milagros, ya no vemos muchas oraciones que son respondidas por Dios de esta manera, porque nosotros muchas veces no estamos en un lugar donde los hemos santificado para Dios. Entonces, no hay fe, no hay unción, no hay poder de Dios ahí. Vamos a ver otro ejemplo aquí de este poder de Dios trayendo vida a un cuerpo que está muerto. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes se podría hacer, es como una continuación de el Espíritu Santo moviéndose a través de los profetas, porque vamos a leer de Eliseo. Eliseo era el siervo de Elías. Entonces Elías había buscado de Dios, se había santificado, dedicado a Dios, y pueden leer eso en Primera de Reyes, como él hasta se ponía ropa que era no la ropa de un hombre que le da placer a su cuerpo, sino que era una ropa que claramente lo separaba de la sociedad, queriendo decir: yo me dedico, me santifico, me consagro solamente a Dios. Pues él tenía un siervo que le ayudaba a lavar sus manos, y este es Eliseo. Y este hombre Eliseo fue alguien que Dios le dijo a Elías que lo fuera y lo llamara para el ministerio. Y cuando Elías fue y llamó a Eliseo al ministerio, Eliseo hizo lo mismo que hizo Elías. Entregó todos sus bienes. Dicen que tenía una yunta de bueyes, y él la despedazó, y con la leña de los yugos que se ponían sobre esos toros o esas vacas, de esos bueyes, con esa hizo un gran banquete. Pero él dejó su vida secular para servir solamente a Dios. Y eso es un llamado que en el Antiguo Testamento unos hombres se decidían hacerlo, como Isaías y Jeremías y otros que Ezequiel no pudo ni observar y orar por la muerte de su esposa. Jeremías no pudo casarse. Es un llamado muy fuerte que Dios da. Pero cuando Dios llama a un hombre de esa manera, con esa fuerza, con esa intensidad, es la mejor palabra, entonces ese hombre puede hacer milagros que cualquier hombre que está mezclado entre lo secular y lo espiritual de Dios, entonces no lleva a cabo esos milagros. Y aquí en Segunda de Reyes, capítulo 13, vamos a ver un ejemplo de Eliseo que pidió, pueden ver eso en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, que Eliseo le dijo: yo quiero una doble porción de la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que Eliseo pidió a Elías. Y Dios escuchó eso y permitió que Eliseo recibiera una doble porción. Y miren qué poderosa es esa unción del Espíritu Santo que venía sobre Eliseo, llenaba todo su cuerpo, todo su ser, que Eliseo hace milagros de resucitar a alguien, aunque él ya está muerto, pero es porque el poder de Dios estaba manifestándose. O estaba manifestado, o estaba en su cuerpo. Me imagino que en todos sus huesos y todas sus partes habían sido tan llenas con el poder de Dios que hace un milagro aunque él está muerto. Y también puede ser que era un testimonio para todos los que conocían a Eliseo, que aunque él murió de una enfermedad, él tenía poder hasta en la tumba. Miren aquí lo que sucede en versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Disculpen, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, un año después que él fue sepultado, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Entonces, gente que es incrédula llega a la tierra donde había sido sepultado Eliseo un año después. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo.
Entonces están unos hombres armados, moabitas, que quieren enterrar a un hombre. Entonces, para hacer las cosas fáciles, dicen, mejor lo enterramos en una tumba que ya existe. Y vienen y tiran el cuerpo encima. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, noten aquí, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Entonces aquí vemos el poder de Dios, que estaba tan penetrado que hasta los huesos de Eliseo, aunque él había estado muerto hace un año atrás de una enfermedad, sí, los siervos de Dios pueden ser enfermos, también podemos analizar o ver eso, evidencia aquí en las Escrituras. Él, o Dios, hizo un milagro a través de Eliseo. Bueno, esto era para glorificar a Dios. El niño que resucitó Elías, este hombre armado de esta banda que fue resucitado por los huesos de Eliseo. Y vamos a regresar a Juan 11, donde vamos a ver que lo que dijo Jesucristo, que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Juan 11, versículo 6, por favor. Dice así: Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué interesante, como el detalle de la palabra que dice que se quedó 2 días más. Entonces, yo creo que muchos de nosotros, si alguien nos da una noticia que alguien está enfermo y necesitamos ir a orar o a pedirle al Señor un milagro, corremos a hacer ese milagro. Pero aquí vemos que Jesucristo escuchó lo que había acontecido, pero dice él que mejor se quedó 2 días donde estaba. Porque él, Jesucristo, y esto está escrito para nosotros, tenía una fe que Dios no tiene nada, no tiene límites. No hay nada imposible para Dios. Entonces, no importa si Lázaro esté muerto 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, para Dios todo es posible. Versículo 7, 11:7, dice así: Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces, obviamente Jesucristo estaba lejos de Judea, ahora va a regresar, como dije antes, va a venir del oriente hacia el occidente y el caminar va a llegar a la aldea de Betania. Versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrarte y otra vez vas allá. Entonces sus discípulos le dicen, acuérdate que te quieren matar. Versículo 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, pero ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Lo que Jesucristo estaba diciendo en el versículo 9 y 10 aquí es que hay un tiempo que se había dado para que la luz del mundo alumbrara. Y ese era un tiempo marcado como el día tiene 12 horas. El judío siempre acostumbraba 12 horas de día y 12 horas de noche. Y ese era dividido en 4 partes o 3 partes. 4 partes por los romanos, 3 partes por los judíos. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo aquí es que el que anda de día no tropieza, queriendo decir, si alguien está con la luz del día, la luz es Jesucristo, Él es la luz del mundo, entonces no va a haber tropiezo, no va a haber muerte, porque ahí está Jesucristo. Pero también dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cuando Jesucristo no está en nuestras vidas, hermano o hermana, nosotros vamos a tropezar. Nosotros vamos a estar en la noche y vamos a sufrir mucho. Especialmente el cristiano que ha dedicado su vida a Jesucristo. Si no estamos en comunión con Él, pero hemos profesado seguirle y que Él es nuestro Señor, vienen muchas cosas difíciles. Y me imagino que este año, para muchas iglesias, incluyéndola de nosotros, vamos a tener muchos desafíos. Pero lo que tenemos que hacer es lo que dice aquí Jesucristo, que nosotros tenemos que andar en el día. Tenemos que ser hijos de la luz, porque el Padre de luz nos ha llamado a que tengamos esa comunión íntima con Él diariamente.
para que veamos su poder y sus milagros. Versículo 11:11 dice en Juan. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ellos no entendían que cuando Jesucristo decía está dormido, que en realidad en lo que podemos decir se aplica hoy día. Si él estaba muerto, su alma ya no estaba allí. Pero ellos pensaban que era un dormir como nosotros dormimos todas las noches. Entonces dice sanará, si duerme sanará. Entonces imagino que en esos días tal vez habían personas que a veces estaban, se puede decir, como en un coma, parecían dormidos, pero después del tiempo sanaban y volvían a vivir. Creo que eso es lo que quieren, ellos entienden. Pero no, Lázaro estaba muerto sin alma. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces ahí lo dicen que estaba en sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Entonces les dice, él no tiene vida ahorita, su alma ya no está con él. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Qué palabras? Yo me imagino que si Marta o María hubieran escuchado este versículo 15, donde Jesucristo dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, me imagino que ellas hubieran tenido una gran dificultad con estas palabras, pero no estaban ahí. Pero Jesucristo está hablando la verdad. La verdad es que los pensamientos de Dios son más grandes que los de nosotros. Y aunque esto fue algo tan difícil, muy triste, me imagino que María y Marta tuvieron 3 días, 3 noches donde estaban sufriendo y suplicándole a Dios que cómo es que le podía haber pasado esto a su hermano Lázaro que estaba muerto. ¿Cómo, Señor? Y me imagino que especialmente María, que había ungido sus pies con perfume y enjugado sus pies con sus lágrimas, hacía esa pregunta, pero miren aquí lo que Jesucristo dice que Él se alegra de esto. Porque se alegra porque lo que va a suceder aquí es un plan más grande del que María y Marta podrían sentir en ese momento o en esos días. Y el plan más grande es que sus discípulos, los 12 que están con Él, aprendan que Dios es soberano sobre la vida y la muerte, que Dios tiene poder para levantar hasta los muertos. Eso es algo que ellos tenían que tener muy presente, muy injertado o penetrante en su fe, para que cuando ellos vinieran a tener desafíos y tribulaciones después de que Él fuera a estar con el Padre, ellos estuvieran firmes que nada es imposible para Dios. Y por eso Él se alegra de esto. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, y Tomás es el hermano tiene un disculpen, llamado Dídimo, quiere decir el gemelo, tiene un gemelo, Tomás. Dice a sus condiscípulos, disculpen, lo voy a leer otra vez. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo significa gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces aquí lo que él está diciendo es que regresemos a Judea. Y la persona que él está hablando para que muramos con él es Jesucristo. Queriendo decir, ellos sabían que cuando Jesucristo regresara, esa área de Judea ya estaba tan amenazado que los judíos, fariseos, los reyes oficiales de Judea lo iban a aprender y lo querían matar. Vamos a ver cómo Jesucristo dice en este versículo, capítulo 11, versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más. Vamos a él. Jesucristo da un ejemplo de que las cosas estén difíciles. Él espera 2 días para regresar, versículo 11:6, para que sus discípulos se alegren de ver el poder de Dios. Pero
como que en el versículo 11:6 Jesucristo hacía las cosas más difíciles, o Dios permite que las cosas sean tan difíciles, pero es para manifestar su poder. Vamos otra vez a Primera de Reyes. Vamos a ver cómo Eliseo hace las cosas difíciles también, pero es para que veamos el poder de Dios. Capítulo 18, primer libro de Reyes. Disculpen, a veces digo primera, pero es el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, versículo 18, versículo 33. Aquí vamos a ver otro ejemplo, como el versículo 11:6, donde Jesucristo en Juan dice que esperó 2 días. Aquí vemos otra situación donde Dios dice, hay que hacer las cosas más difíciles porque mi poder es más grande de esa dificultad. Primera de Reyes, versículo 18 versículo 33. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Este es Elías. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadles sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Noten aquí, 3 veces están llenando cántaros de agua y mojando el holocausto. Versículo 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aquí está muy parecido que Jesucristo ha permitido que Lázaro muera, ha demorado más días después de recibir la noticia que él ha muerto, y de la misma manera Elías hace lo mismo, que él sigue la instrucción del Padre. Eso es lo que quisiera que recordáramos, que él está haciendo la instrucción del Padre y Jesucristo hacía lo mismo. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Si pueden recibir esta ilustración de la palabra, que Dios no dice, pon la leña y el buey y sus pedazos sobre el altar y ahora voy a consumir con fuego. No, Dios dice, derrama agua sobre el holocausto. Derrama otra vez agua. Derrama otra vez agua. 3 veces agua es derramada sobre este holocausto, la leña, como dice, las piedras, el polvo y los pedazos del buey. Todo eso es muy mojado, muy sumergido en agua. Pero eso no es un límite para Dios. Y por eso en el versículo 38 dice, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Quiere decir que hasta lo que estaba alrededor en la tierra, Dios con su fuego consumió. Entonces no hay límites para Dios. Para nosotros, para cualquier hombre o mujer que quisiera traer fuego y quemar y consumir algo que ha sido mojado, así un sacrificio, si hoy en día lo hiciéramos, yo creo que necesitaríamos una llama, una fuerza, un poder, no de esta tierra. Es muy difícil, es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo en Juan 11:6, cuando dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, porque Él quería demostrar su poder. Bueno, vamos a ver la última parte de este versículo 11:16, donde Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con Él. Aquí vemos la valentía de Tomás. Tomás y los discípulos, sus condiscípulos, nos dice ahí en el versículo 16,
sí regresaron y estaban conscientes que Jesucristo podía ser aprendido y apedrado. Y si ellos estaban con él, pues ellos también. Pero él es valiente. Aquí Tomás es valiente. Más después vamos a ver que Tomás sale en las escrituras ya para el final al final del libro de Juan, y él tiene dudas. Pero aquí en esta hora, cuando Lázaro ha muerto, Tomás no tiene dudas. Él está con una convicción, y es un versículo que los enseña que el cristiano puede estar muy lleno de fe en un momento, pero después esa fe se va y viene y se acobarda y duda. Y eso es lo que pasa con Tomás más después. Bueno, vamos a ver este ejemplo también que le sucede a Pedro, y muchos de nosotros ya lo conocemos. Es en Mateo 26, y aquí los vamos a quedar con esta escritura para darle final a esta enseñanza hoy día. Mateo 26. Mateo 26, versículo 34. Aquí estamos viendo otra vez cuando Pedro hace una declaración a Jesucristo, pero después Pedro cambia de opinión. Versículo 34, capítulo 26, dice así. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesucristo le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces, porque Pedro le ha hecho una devoción, le ha hecho una promesa. Y versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí podemos ver el mismo sentir que vemos en Juan 11, 16, que Pedro, Tomás, hablaron de una manera donde decían, podemos morir contigo, no nos importa. Y aquí los dice Pedro en versículo 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. La última parte de este versículo dice, todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermano o hermana, estos 12 discípulos que estuvieron 3 años y medio con Jesucristo, cuando llegó una cierta hora, negaron al Señor, se corrieron. Como hemos hablado antes, solo estaba un discípulo, el discípulo amado Juan, a los pies de la cruz. Y todos los demás, Pedro, Tomás, no murieron con él. La Escritura nos dice eso. Jesucristo murió con 2 criminales o 2 ladrones, pero no murió con sus discípulos, aunque ellos lo profesaron. Concluyo con esto. Nuestra fe hoy día, hermano o hermana, funciona de la misma manera. Si nosotros no estamos en la llenura del Espíritu Santo, nuestras emociones pueden traernos a decir cosas que vamos a hacer para Dios o para Jesucristo y su reino. Y después los retrocedemos, hacemos nuestro ministerio desaparecer, porque sí, estamos batallando contra el mundo, Satanás, y contra nuestra propia carne. Y cuando nosotros estamos en esas batallas, entonces nosotros podemos perder nuestra fe. Una fe que estos hombres, Tomás y Pedro, profesaban tener. De decir, yo creo en ti, Jesucristo, hasta la muerte. En la siguiente semana, con el favor de Dios, vamos a ver que Lázaro ha muerto, sí, pero no solo porque él ha muerto significa que la gloria de Dios y el poder de Dios ya no va a ser manifestado. Es muy importante, oh hermano o hermana, que aunque vengan esta clase de pruebas o dificultades sobre nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, especialmente en estos días que están tan llenos de problemas y de muerte, nosotros estemos firmes y pongamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Venga lo que venga. Como dice Job en el libro de Job, desnudo vine a este mundo, desnudo me iré. El Señor da, el Señor quita.
Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hermano o hermana, este capítulo 11 de esta vida que es regresada a Lázaro es para nosotros, para que nosotros veamos a través de las Escrituras que nada es imposible para Dios. Hemos visto cómo el Señor tiene el poder para dar vida y quitarla, pero que nosotros hagamos nuestra parte. Y la semana pasada que viene vamos a ver eso, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es creer, porque cuando nosotros no creemos y no estamos en la fe, hacemos triste a nuestro Señor. Y eso lo veremos la próxima semana con el favor de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Continuemos en la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por escogernos. Gracias por elegirnos a ser tus siervos, tus hijos y hijas. Perdónanos, Padre, si en estos días estamos faltos de fe. Si estamos dudando de tu poder, de tu grandeza, de tu soberanía sobre todo este universo. Padre, aunque nosotros veamos, Señor, la muerte, sabemos que tú tienes la última palabra y la victoria. La muerte ya no tiene victoria sobre nosotros. Aunque esta muerte se acerque y caminemos en este valle de la sombra de muerte, sabemos y confiamos que tú, Jesucristo, eres la vida y la resurrección. Ayúdanos, Señor, a caminar en la fe que no se mueve, esa fe que está arraigada en esa roca que es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo pedimos esto. Amén. Hermano o hermana, que el Señor los continúe ministrando en estos días y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.